Bueno, Juan, estamos en un momento en el que yo creo que no cabe duda que necesitamos pasarnos la vida aprendiendo, ¿no? Esto parece muy cansado, pero al final yo creo que que sea así, ¿no? Bueno, y a eso nos dedicamos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Ayudar a las personas, ¿no? A que sigan aprendiendo cosas, ¿no? Fíjate, yo creo, y lo quería compartir contigo, yo creo que muchas veces cuando un profesional, cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando tenemos que mejorar, ¿no? Cuando queremos, bueno, pues seguir aprendiendo o simplemente desempeñar mejor nuestro trabajo, un punto de partida es un poco analizar cuál es nuestro rol, cuál es el papel que tenemos en la organización, porque al final nuestro rol, nuestro papel en la organización va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo no sé si te habrá pasado a ti, seguro que sí, pero muchas veces descubres que los problemas que en un momento determinado a nivel de desempeño puede tener una persona son pues porque hay ciertas cosas a las que se debería dedicar que a lo mejor no se dedica y quizás se está dedicando a otras, o que hay ciertas tareas que esperan de él que a lo mejor no las está abordando pues porque realmente no sabe hacerlas de una manera óptima y las evitamos, ¿no? Yo creo que ese punto de partida de ayudar a la persona a que analice a qué se tiene que dedicar, qué esperan de él, en dónde tiene que poner toda su energía y todo su tiempo, es un punto de partida interesante, ¿no? Yo creo para que un profesional pues realmente pueda mejorar, ¿no? En su desempeño. Sí, absolutamente. Muchas veces la gente viene, un cliente particular te puede venir con un problema, requerir los servicios de un coach o de un experto en estas cosas, con una razón aparente muy distante, muy distinta de esta, Sí. ¿no? Yo quiero ser promocionado, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para eso? ¿No? Y la verdad es que al final es tremendamente útil el empezar por lo que tú acabas de mencionar justamente, es decir, pero bueno, dime cuál es tu puesto exactamente y cuáles son las áreas en las que se espera que tú aportes valor de manera concreta. Es decir, ¿a qué te tienes que dedicar? Técnicamente diríamos, déjame ver tu job description, a ver Sí, qué es sí, exactamente en donde tú tienes que aportar valor. Y a partir de ahí, para llegar a algo tan remotamente lejano, aparentemente como, ¿y qué puedo hacer para ser promocionado? Pues bueno, la respuesta evidente es, haz muy bien lo que se espera de ti en tu puesto de trabajo, ¿no? Y eso, un job description es un documento inicial para empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal pues es que tú domines muy bien las áreas de valor en las que se espera que tú contribuyas de una manera clara y a partir de ahí, incluso si tú eres una persona ambiciosa, que lo excedas, que reboses el puesto, ¿no? Pero desde luego siempre partiendo de las competencias que requiere el puesto y de las áreas de valor en donde se espera que tú contribuyas claramente. Y ese es el inicio de toda ayuda en cualquier proceso de estos de ayuda a través del coaching o de la formación. La formación tiene ayuda de otra manera, pero el coaching se centra en esto. Vamos a ver cómo tú ejerces tu puesto, cuáles son las competencias que son necesarias en tu puesto y cómo tú las estás ejerciendo y cuál es tu nivel en ellas. Como claro. tú sabes eso muy bien, porque cuántas veces hay que revisar qué tal haces esto, cómo haces esto y desarrollar a partir de ahí. Cuidado, y que no es fácil, porque yo no sé tú, ¿no? Pero yo he conocido a muy pocas personas que hayan dicho de sí mismas que no saben escuchar, ¿no? O que no sean personas cercanas o que no sean personas empáticas. No sé. Yo he conocido a muy pocas, muy poquísimas. Y evidentemente me pasa igual que a ti, por nuestra profesión conocemos a cientos y cientos de personas y casi nadie lo dice de sí mismo, ¿no? Muchas veces pensamos que aprender a liderar o aprender a vender es simplemente saber que hay que saber escuchar o ser cercano o ser empático, pero la clave no es eso, porque ese tipo de competencias intelectualmente se entienden con mucha facilidad. Claro. Y es más, tiendes a creer que tú eres de esa manera. La clave es que muchas veces no lo somos, porque observamos en muchas personas que no es así, ¿verdad? Que seguimos teniendo la creencia de que la brillantez se demuestra hablando y no escuchando, ¿no? En muchas de las ocasiones. Claro, ahí lo que tenemos es un punto ciego enorme, ¿no? Donde en muchos casos, ¿verdad?, tenemos que ayudar o hay que ayudar a la persona, y ahí el feedback, sin duda, pues es una herramienta básica, pero el feedback como una herramienta real de desarrollo, no como una herramienta que en algunos casos, ¿verdad?, se utiliza en las organizaciones, bueno, casi como un proceso administrativo de recursos humanos, ¿no? Porque ese feedback realmente, cuidado, un feedback que necesitamos en cualquier etapa de nuestra vida es lo que realmente nos da luz a lo que no vemos. Y muchas de esas competencias de nuestro rol es que no las vemos en muchos de los casos. El efecto que producen, me refiero, ¿no? Absolutamente, y creo que has centrado perfectamente el asunto, ¿no? Yo creo que un coach competente, profesional y sobre todo honesto, lo que tiene que hacer es ser capaz de proporcionar ese feedback que es el más doloroso y el que menos se da. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta dar un feedback duro sobre áreas duras. Lo que tú acabas de decir, Sí. es que eres una persona, por ejemplo, que no escuchas. Eso es muy difícil que te lo diga alguien, excepto en una conversación en donde haya un conflicto o una tensión. Eso es, sí, en sí. un ambiente profesional y tal, nadie te va a decir, tienes que reforzar tu capacidad de escucha. Tú normalmente solo estás centrado en lo que quieres decir y no tomas en consideración lo que te dicen tus compañeros y lo que te digo yo como tu supervisor o tu jefe.
ese feedback es el más necesario y ese es el que verdaderamente va a limitar tu carrera profesional. Cosas como esa, por ejemplo, son las que un buen coach puede hacer y puede hacer de una manera directa y menos dolorosa y más profesional, ¿no? Y hacer un seguimiento de cómo evoluciona esa competencia, que es una competencia que en realidad tiene de sus raíces en la infancia y en la familia y tal, no sé qué, y es muy difícil de erradicar un hábito de no escucha. Sin duda. Luego, fíjate, yo creo que hay otro momento crucial, ¿no?, en la carrera profesional de cualquiera de nosotros, ¿no? Es que hablábamos al principio de esta charla precisamente del concepto de rol, ¿no? Y es cuando nuestro rol cambia, ¿no? Y yo creo que esos son momentos cruciales en los que en muchas ocasiones no ofrecemos a las personas en las organizaciones la ayuda que realmente necesitan, ¿no? Porque un cambio de rol, un cambio de papel implica hacer cosas diferentes, analizar las cosas de manera radicalmente diferentes, ¿no? Y muchas veces las personas en las organizaciones afrontan este tipo de situaciones en cierta soledad, ¿no?, con lo que eso implica, ¿no?, para la persona, para su Totalmente bienestar emocional, ¿no?, y también, por supuesto, para la organización, pues porque la persona quizás no da los resultados esperados en el tiempo que realmente se desea, ¿no? Un poco me gustaría conocer tu opinión sobre eso, ¿no?, la importancia que tiene de acompañar a cualquier persona en una organización, en una gran organización que acomete, ¿no?, un nuevo papel. Pues ¿no? yo creo que estás tocando un punto muy importante. Y antes de que yo te responda a eso, quiero preguntarte a ti, en tu experiencia, cuando has visto personas que cambian de puesto de trabajo o que pasan de una fase de su carrera inicial a una fase más madura o incluso a un puesto de dirección y tal, ¿tú crees que en general las empresas, incluso buenas compañías grandes, nacionales o multinacionales, proporcionan a la gente los medios necesarios para tener éxito en esas transiciones de etapa, de fase de carrera o cuando cambian de puesto directamente? Bueno, hay de todo. Yo creo que en muchos de los casos no todo lo necesario, ¿no? Al final siempre tendemos a creer que la persona que es promocionada en un momento determinado, ya per se tiene unas capacidades innatas para esa nueva posición. Habitualmente no es así. Hay de todo y evidentemente se intenta ayudar a las personas. Yo creo que hacen falta más programas de acompañamiento para las personas que cambian de rol, sin duda, porque además son puestos cruciales. Cuando tú promocionas a una persona, la estás colocando en una posición crucial para tu compañía, más si empieza, por supuesto, a dirigir equipos de personas, ¿no? O empieza a tener una relación con un cliente final cuando quizás antes no lo tenía porque estaba más en posiciones técnicas. Es decir, un cambio de rol, un cambio de papel, una promoción siempre es un momento crucial, ¿no? Y ya no es tanto que la organización lo tenga que hacer por la persona, que por supuesto también, ¿no?, sino simplemente por el hecho casi de por egoísmo, si casi quieres, por ¿no? egoísmo, efectivamente. Yo no lo quería decir así de crudo, pero es cierto, por sí. egoísmo. Yo quiero que esa persona cuanto antes pueda contribuir desempeñar al máximo de su capacidad. Efectivamente, ¿no? Con lo cual yo creo que buenos procesos de acompañamiento, y fíjate, estoy poniendo la etiqueta acompañamiento, donde el acompañamiento y eso incluye la formación, incluye el mentoring, incluye el coaching y cualquier otro tipo de ayuda que pueda incluso interna de la propia organización. Pero yo creo que arropar al profesional que además decimos queremos retener el talento, queremos desarrollar el talento, bueno, esto que son frases, ¿verdad?, un poco manidas y que todas las organizaciones utilizamos muy constantemente, manidas, hay que aterrizarlas a acciones reales y concretas que al final lo que mejoren es el desempeño de la persona y finalmente los resultados de la compañía, que es para lo que finalmente estamos, ¿no? Efectivamente, sí. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, que antes te pasé ya me he dado pelota. Ya me he dado cuenta. Sí, yo creo que no siempre se produce el cabal entendimiento de un nuevo rol, ¿no? Normalmente te suelen dar unos objetivos nuevos a cumplir, te dicen en qué consiste tu trabajo y normalmente pues ahí te las ves tú sola. En las compañías más grandes, más estructuradas, etcétera, que cuentan con más medios formativos y tal, el proceso es más formal y es más tal. Pero incluso en esos casos en que la persona pueda contar con una caja de medios, una caja de herramientas en forma de medios para ayudarle a tener éxito en un nuevo rol, sobre todo si este es directivo, cuando uno accede a posiciones directivas es crucial el poder hacer este entendimiento cabal del rol, ¿no?, y de lo que eso significa, ¿no? Es necesario y es muy conveniente, no solo cosas formativas, por supuesto herramientas formativas que es la parte más protocolizada para poder hacer un tal, sino, y sobre todo, insisto aquí ya, en posiciones directivas es necesario adquirir una mirada distinta a cómo tú has venido ejerciendo tu puesto, ¿no? Tienes que desarrollar nuevas capacidades. Lo fundamental es desarrollar un nuevo conjunto de capacidades para afrontar el puesto, especialmente en las posiciones directivas, ¿no? Y para eso ayuda muchísimo una
una persona pues que sea un coach, un buen coach, una persona que entienda mucho de empresa, una persona con mucha experiencia en eso y que entienda el comportamiento humano, ¿no? En esto hay mucho malentendido, ¿no? Porque se entiende mucho el coaching como la psicología positiva y todas estas cosas, sí, ¿no? Y sobre todo es que tú salgas reforzado de tu autoestima, ¿no? Esto es lo fundamental. Bueno, esto no es el verdadero coaching profesional. El verdadero coaching profesional es la capacidad de incitarte a que tú le des una vuelta al caleidoscopio y puedas ver las cosas como ocurre con un caleidoscopio, que lo giras un poco y de repente lo ves de otra forma distinta. Y verlo de otra manera te lleva a actuar de otra manera. Te lleva a verlo de otra manera y descubrir cursos de actuación distintos, ¿no? Que no son los que has venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y ahí es trascendente, sobre todo en un puesto de dirección, pero también en puestos menores, ¿eh? La gente en puestos menores, cuando pasa de un puesto junior en donde no tenía responsabilidades sobre nadie a tener responsabilidades sobre 2, 3, 4, 5 personas, un pequeño departamento, tú necesitas entender que de repente la forma en que tú aportas valor es radicalmente distinta, porque lo consigues a través de otras personas, gracias a otras personas. Tu trabajo debe estar con mucho tiempo dedicado a que esas personas tengan éxito en su puesto de trabajo. Y entender eso es un salto cuántico en el entendimiento del trabajo. Sí, porque además es muy humano pensar que, ¿verdad?, los resultados se siguen obteniendo de la misma manera que lo hacías ahora. Y evidentemente es un cambio radical. Fíjate, te has adelantado un tema que quería abordar en esta última parte de esta conversación, que me parece muy interesante, ¿no? Porque, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Cuando a ti te pasa lo mismo que a mí, cuando tienes la oportunidad de trabajar con directivos, con directivos o con profesionales con mucha experiencia, sí, es decir, con muchos años de experiencia, sean profesionales en una posición directiva o no. Bueno, pues también hay un aprendizaje continuo importante, ¿no?, para este tipo de profesionales, para nosotros mismos, ¿no?, que ya estamos en ese conjunto de profesionales, me temo, ¿verdad?, con muchos años de experiencia, ¿no? Y lo hemos comentado alguna vez y quería compartirlo ahora contigo, que claro, muchas veces te planteas, bueno, hay alguien que lleva tantísimos años trabajando, ¿qué competencias son las que realmente tiene que mejorar? Porque hay muchas cosas que ya sabe hacer y además las sabe hacer muy bien en muchísimos de los casos, ¿no? Y yo creo que compartimos, ¿verdad?, la idea de que casi lo que más tiene que desarrollar uno según se va haciendo mayor casi es su flexibilidad mental, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Porque yo lo que he descubierto que lo que más tienes que trabajar en este tipo de ocasiones, cuando trabajas individualmente con un profesional o bien con un conjunto de profesionales, pero de estas características, es un poco flexibilizar su manera de entender el mundo o de entender la realidad o de entender las circunstancias, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no?, que nos vamos anquilosando, ¿no?, en ciertas maneras, ¿no? Y aunque no nos anquilosemos, quiero decir que esa tendencia a ver las cosas de una determinada manera forma parte del mecanismo cognitivo natural y sano del ser humano. Lo que ocurre es que, como es verdad que la velocidad del mundo, de cambio del mundo, aumenta muchísimo y el de las empresas es exactamente igual, pues ese mecanismo que tradicionalmente ha sido muy adaptativo lo es un poco menos y necesitamos ser capaces de cambiar la perspectiva en que consideramos los problemas y la manera en que enfocamos los asuntos y la manera en que aprendemos. Necesitamos considerarlo de otra manera. A mí me gusta poner una metáfora con esto y es que yo creo que es que nuestra manera de pensar es heredera de nuestra historia, de todo lo que hemos aprendido en nuestra historia, es heredera de la cultura en donde estamos en una empresa, y heredera de las modas. O sea, llega una moda, de repente se pone algo de moda y hay que hacer esas cosas. Bien, todo eso forma como un gigantesco campo gravitatorio que hace que pensemos de cierta manera. La influencia de un experto externo que te ayude a salirte de ese campo de fuerza y poder actuar con otros parámetros es determinante. No significa que la persona tenga esa esclerosis cognitiva y que no sea capaz de verlo así, más que de esa manera. No, es que es un proceso natural. Hemos aprendido muchas cosas y tendemos a utilizar esos aprendizajes, pero esos aprendizajes, que son una ayuda, pueden convertirse en un lastre a la hora de abordar problemas nuevos, y esta es la ayuda de un experto externo. Claro, sin duda, lo hemos hablado muchísimas veces, la experiencia sin duda es fundamental para cualquiera de nosotros, ¿no? Nos aporta conocimiento, nos aporta intuición, ¿verdad?, ese conocimiento inconsciente que tenemos ahí, que no sabemos cómo, pero nos ayuda en un momento determinado a resolver algo, pero sin duda tiene ese lastre, ¿no?, de que, bueno, pues nos ancla, ¿verdad?, a maneras anteriores de pensar. Vamos a irnos justo ahora al otro polo, ¿no?, a las personas jóvenes. Justo estábamos hablando casi de los que ya llevamos muchísimos años trabajando, vamos ahora al inicio, ¿no?, a las personas que están empezando a trabajar, ¿no? Yo creo que, fíjate, lo importante que es que también comprendan esto de lo que estamos hablando, ¿no?, que el trabajo no es solamente lo técnico para lo que se han preparado, ¿no?, sino que cuanto antes se tienen que dar cuenta de que su aportación de valor en una organización, por supuesto, es por la capacidad técnica para la que se han preparado y para la que han estudiado, ¿no?, pero cada vez más
yo creo que la gente joven tiene que comprender las reglas de juego en una organización, ¿no? Y que esto de colaborar, de comunicar, de ser proactivo, de tener iniciativa, este tipo de cuestiones que parece que son eslóganes, pero que son realidades, pero que tienen que entender eso, cómo se materializa en el día a día cuanto antes, porque es realmente la aportación de valor que cualquier profesional puede hacer a lo largo de su vida, pero que sin duda alguien joven lo tiene que empezar a hacer desde el primer día, si le sacamos de su obsesión por lo técnico y por, como es lógico, ¿no? Por hacer bien el trabajo que le han encomendado. Por la ¿no? Contribución individual, efectivamente, ¿no? Es lo que uno ha desarrollado a lo largo de toda su vida como estudiante, ¿no? Hasta que llegas a una organización en donde conseguir cosas implica casi necesariamente el cooperar con otros, el comunicar con otros, y esto es mucho más allá de etiquetas, y son realidades, que como no seas capaz de eso, enseguida te lo van a decir los demás, ¿no? De la manera más brutal, es que tú no echas una mano, ¿no? O es que no se puede contar contigo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, normalmente estas competencias se van adquiriendo en un curso ideal de los acontecimientos, pues las adquieres en el desarrollo normal de tu trabajo, pero a veces hay zonas que se quedan oscuras, o bien porque has estado en una empresa que no tiene una cultura de cooperación, y eso se pone de manifiesto cuando cambias a otra empresa y dices, no me están yendo las cosas tan bien como en la otra empresa, ¿qué está ocurriendo? Claro, estás heredando, y puedes recurrir a un experto que te ayude. Entonces es cuando tienes que desarrollar esa competencia, ¿no? Una que tú no has desarrollado porque venías de una empresa que era muy individualista, por ejemplo, pero allí no se puso de manifiesto porque todo iba bien, ¿no? Pero en la nueva resulta que te dicen, es que no están yendo bien las cosas, ¿no? Y eso hay que desarrollarlo, efectivamente, y la gente joven no siempre tiene la ocasión ni los jefes o los managers adecuados para poder adquirir todas las competencias que van a necesitar para crecer en su carrera profesional. Bueno, yo creo, Juan, que hemos llegado a la conclusión de que el aprendizaje continuo al final va a ser verdad, ¿no? Sí, a la fuerza ahorcan, y es que es imprescindible absolutamente, y lo que hemos comentado antes, ¿no? Es que la verdad es que la velocidad del cambio es tan tremenda, y esas fuerzas gravitatorias que yo decía antes, que inciden en nuestra manera de pensar, son tan potentes, las modas son tan potentes, tal que el mantener un pensamiento lúcido y esa flexibilidad para el aprendizaje y la adquisición continua de competencias es el factor verdaderamente determinante para tener éxito. Claro, y fíjate, hemos hablado de personas muy jóvenes y de personas con mucha experiencia, ¿no? Y si los unimos ahora, nos damos cuenta que en una sociedad como la actual, donde las jerarquías tienden a diluirse en muchos de los casos, bueno, pues también, tanto los jóvenes como los mucho más experimentados, también tienen que desarrollar competencialmente esa manera de convivir, ¿verdad? Porque la manera de convivir actualmente las personas más veteranas en una organización con las jóvenes ha cambiado radicalmente con cómo era este modelo de relación hace algunos años, ¿verdad? Sí, sí. Y sin duda es algo que los tanto jóvenes como personas veteranas tienen que aprender, ¿verdad? Y tienen otro reto importante, ¿no? Esa convivencia, ¿no? de generaciones diferentes y de maneras de entender la realidad y del mundo diferentes, ¿no? Sí, y yo creo que facilita mucho esto el hecho de que compartan la meta del seguir aprendiendo juntos, y del saber que cada grupo de edad tiene competencias y capacidades que son deseables para los demás también, ¿no? Es decir, que todos podemos aprender de todos, absolutamente. Esto no es teoría, esto es real. Bueno, Juan, esto es una materia infinita. Seguiremos, ¿no? Podríamos estar horas hablando de este asunto. Nos emplazamos para seguir hablando de esto, Nos emplazamos. Muy bien.